El Banco Central de Chile informó que la actividad económica creció un 18,1% en mayo en comparación al mismo mes del año pasado. El resultado se explica por la adaptación de los hogares y las empresas a la emergencia sanitaria. En detalle, la serie desestacionalizada aumentó 2,6% respecto a abril y un 17,3% en 12 meses. La producción de bienes también creció un 7,5%, explicado por el aumento en la industria manufacturera y en menor medida por el resto de bienes que registró un alza. De todas maneras, esta impresionante cifra de 18,1, que es la más alta que haya desde que tiene registro una medición como el IMASEC, se explica porque hace un año el rendimiento de la economía fue bajísimo. Por lo tanto, la base de comparación con lo que ocurre hoy día también es muy amplia. Cuando el día termina, comienza medianoche. Bueno, y para entender este IMASEC, esta actividad económica desbocada, se podría decir que es desbocada con 18,1%, no había nunca un registro como ese, es muy, muy impresionante. Y para eso conversar con Felipe Larraín, quien fue dos veces ministro de Hacienda, doctor en economía, autor de muchos libros de texto, profesor universitario, hoy de la Universidad Católica. Felipe, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Matías, mucho gusto estar con ustedes hoy día. ¿Tú te habías imaginado en tus libros de texto cuando hacen modelos y cuando explican a los alumnos qué significa un IMASEC de 18% y después qué significa? Que nos expliques. Bueno, es bien notable, pero como tú apuntabas hace un momento atrás, en 12 meses crece 18%, pero estamos comparándonos con una base muy baja, porque la mayor caída del año pasado fue de 15% también en el mes de mayo. Por lo tanto, la actividad económica en el mes de mayo fue de 18% de crecimiento. Es una buena medida de recuperación. Es una buena noticia, no queremos esconder eso. Es una buena noticia, pero es básicamente un rebote de la economía chilena. Buena parte de esto es rebote y está apalancado en cosas como, por ejemplo, el retiro de los 10%, los 3 retiros de 10% de las cuentas de las AFP. Está apalancado en las ayudas del gobierno, en el IFE, que solamente en el IFE hay alrededor, no todavía, pero de aquí a agosto, comienzo de septiembre, van a haber 14.000 millones de dólares entregados. Los retiros de AFP son, porque las cifras son enormes, son del orden de 50.000 millones de dólares. Entonces, tampoco podemos pensar que esta cifra es extrapolable. No se habría dado si no hubiéramos tenido la caída del año previo. Y vamos a tener buenas cifras en los meses que vienen. La gran pregunta, la gran incógnita es doble, porque primero es qué está pasando con el empleo. El empleo, hemos tenido una pérdida en lo peor de la pandemia, perdimos 2 millones de empleos, para hacer las cuentas simples, y hemos recuperado 1. Solamente 1 millón. La última cifra nos habla de una pérdida del orden de 60.000 empleos. Por lo tanto, ahí estamos al debe. Ese es un desafío enorme de esta economía que tiene que generar esos empleos, ojalá sean empleos formales, empleos con seguridad social, con seguro de desempleo. Y el otro tema es cómo vamos a crecer una vez que nos hayamos recuperado y una vez que las bases de comparación se vuelvan más exigentes, una vez que entremos al 2022 con todas las incertidumbres que tenemos. Yo creo que esas son, Matías, las grandes preguntas que nos hacemos hoy día, porque sin duda que es una buena noticia este IMASEC. Esto nos deja justamente casi, no completamente, pero casi en los niveles prepandemia, en los niveles que tenía este índice de actividad económica en febrero del año pasado. Tú mencionaste los aportes de IFE, los retiros del 10%. Voy a hacer la analogía con los fisicoculturistas o con los que a veces en la gimnasia, estos que toman estos esteroides anabolizantes que inflan los músculos y claro, para la foto está súper bien, pero no necesariamente hay fortaleza o hay mucha fuerza detrás de ese músculo, ¿no? La pregunta es si el músculo de la economía va a durar para que sea forzuda la economía chilena para adelante, o si tú notas que
hay más de estos esteroides. ¿Y qué va a pasar cuando se terminen los IFE? Porque en un momento se tiene que terminar. Si no crecemos y no somos capaces de entregar y no pueden ser eternos. Y cuando se terminen los 3 retiros, en una de esas no venga el cuarto, ¿es capaz la economía de crear y de suplir estos esteroides? La economía, como decíamos, la economía va a tener un periodo de crecimiento alto en los próximos meses, porque todavía nos faltan y vamos a tener estas bases de comparación tan bajas. Entonces, no nos vamos a extrañar de tener IMASEC que estén sobre 10%, cercanos a 15% en los meses que vienen. La cosa se pone más difícil cuando pasamos al tercer trimestre y más bien al cuarto trimestre, cuando la base de comparación se vuelve más exigente, cuando los estímulos empiezan a reducirse y es imposible que sigamos con IFES como los que hemos tenido, con estímulos, el estímulo monetario. Hay que considerar también que el Banco Central va a empezar a retirar el estímulo monetario, va a empezar a incrementar las tasas de interés y eso también va a contribuir a moderar estos crecimientos. Por lo tanto, yo creo que lo más relevante, lo más entusiasmante también, es poder mirar no la cifra de un mes, sino mirar lo que esta economía puede dar en forma sostenida. Como tú hablabas, el crecimiento tendencial, ese crecimiento que Chile puede sostener en el mediano y largo plazo y que hoy día los expertos lo están estimando en niveles del orden del 2 al 3%. Y es ahí donde tenemos que apuntar. No porque el crecimiento sea un fetiche, no porque el crecimiento en sí sea la única variable, pero es una variable necesaria. Nos da más recaudación fiscal para apuntalar los programas sociales, nos da mejores empleos, mejores salarios, un ambiente más propicio para los emprendedores. Yo creo que todos estos elementos vienen con el crecimiento, que no es suficiente, por supuesto que no es suficiente, pero que es necesario, por Dios que lo es. Le sacamos la radiografía a este cuerpo escultural que es la economía hoy, de mayo, o el escáner. ¿Qué es lo que aparece? ¿Qué deficiencias aparecen? Porque se ve todo bien, 18,1 es salir a descorchar champaña si uno fuese un ignorante. Y estamos tratando de desasnarnos aquí, de entender qué es lo que hay detrás. Rasquemos un poquitito. ¿Dónde están las falencias a tu juicio? Bueno, la falencia y la fortaleza. Yo creo que poca gente se imagina que el crecimiento en 12 meses del sector comercio fue superior a 50%. O sea, hay una contribución enorme del comercio que está motivado por esta liquidez que existe en la economía, el estímulo monetario, el estímulo fiscal, los retiros. Entonces, por ahí tenemos un tema que es bastante mayor y que no es sostenible. Claramente no lo es. Entonces, yo diría que ¿dónde están hoy día la minería, por ejemplo? Dentro de este tremendo IMASEC, la minería cae. Entonces, por ahí cae, ¿por qué? Porque hay problemas de ley, porque hay mantenciones de faena en algunas minas, ¿no es cierto? Y eso hace que ese sector, que es un sector importante en la economía, junto con este notable crecimiento, caiga. La industria crece, pero crece algo menos de lo que uno esperaría en la situación en la cual estamos. Por lo tanto, yo diría que aquí lo que necesitamos es una recuperación más generalizada, que no esté tan basada en el consumo, que tenga un componente de inversión más potente. La inversión se está recuperando después de una caída muy fuerte el año anterior y lo que viene es incertidumbre, Matías, respecto, por ejemplo, de la pandemia. Porque que estamos progresando también en pandemia, sí, las cifras de contagio están cayendo, la utilización de camas UCI, las restricciones se están relajando de a poco, ¿no es cierto? Y eso va a ayudar también, no solamente al bienestar de las personas, va a ayudar también a la economía. Pero ¿qué pasará en lo que viene? ¿Qué pasará con la cepa Delta, que ya está en más de 90 países y que ha llegado a Chile con pocos casos detectados, pero que como es altamente contagiosa, es posible, es probable, ¿no es cierto?, que veamos bastantes más casos de esta cepa. Entonces, todas estas son incertidumbres junto al proceso constituyente, junto a las elecciones. Y la incertidumbre regulatoria, Felipe, ¿cómo las ves tú para activar y para mejorar la inversión?
Bueno, yo creo que ahí hay otro tema, definitivamente. Hay un informe de la Comisión Nacional de Productividad que justamente apunta en esa dirección, en el tema, tú decías incertidumbre o la situación regulatoria. No, las incertidumbres, no, y no solo regulatorios, en general políticas, legales, estructurales, institucionales, diría yo, que creo que esa es la palabra que engloba más todas estas situaciones. ¿Esa incertidumbre Sí, yo creo que está pegando hoy día? Yo creo que indudablemente que está pegando. Y no está pegando, vemos en el consumo, está pegando en proyectos de inversión. La inversión se está recuperando. Ahora, si uno ve la composición de esa inversión, hay mucho de aumento de inversión en maquinarias y equipos, hay menos fuerte en el sector, en lo que es construcción. Entonces uno sospecha que aquí hay, ¿cierto?, una recuperación de capacidad productiva, pero que grandes proyectos de inversión, hoy día hay un cierto compás de espera. A mí me toca verlo, conversando, analizando este tema, ¿cierto?, con una vez que se despejen estas incertidumbres, y no solamente despejar las incertidumbres, sino cómo se despejan, va a determinar la recuperación de nuestra economía y las posibilidades de crecimiento futuras. Yo diría que hay un tema con la inversión. La incertidumbre le pega especialmente a la inversión y es ahí donde hay que apuntar. Hay otro tema mayor que tiene que ver con el más largo plazo, ¿no es cierto?, con el tema de productividad. La productividad, perdimos el año pasado, tuvimos una caída importante, estamos viendo una recuperación, pero una recuperación que es relativamente de corto plazo, una recuperación más cíclica que estructural, y pienso que este es uno de los temas que vamos a tener que abordar. Recientemente el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, ha llamado a una comisión de expertos para poder analizar los temas de crecimiento de más largo plazo, y yo creo que es un tema absolutamente central, porque muchas veces estamos en el corto plazo, estamos muy centrados en lo que está pasando ahora, y tal vez un periodo con tantas elecciones, analizar estos temas que son de más largo plazo, tal vez tienen menos interés o menos urgencia, pero yo creo que son absolutamente esenciales para que nuestro país se pueda seguir desarrollando a futuro. Felipe Larraín, ex ministro de Hacienda, muchas gracias por esta conversación. Que esté muy bien. Gracias como siempre. Muchas gracias, Matías. Chao, buenas noches. Gusto estar acá. Hacemos una pausa, volvemos, espérenos. Estamos de vuelta y de inmediato revisamos las noticias más importantes de la jornada con Marco Fleming. Vamos de inmediato a las informaciones de la jornada. Comenzamos con 14 regiones del país que se encuentran a la baja en contagios por COVID-19. Sin embargo, se siguen postergando los cambios al plan paso a paso ante las aún inciertas consecuencias que podría llegar a causar la variante Delta. Si bien las cifras son alentadoras, hay una tendencia que sí es preocupante, un incremento en las hospitalizaciones de los mayores de 70 años, incluso quienes están vacunados con su esquema completo. Mire. En la emblemática esquina de Huérfanos con Ahumada se notó el desconfinamiento de Santiago. Masiva concurrencia de público en la reapertura del centro de la capital. Todo en una jornada donde por tercer día consecutivo la pandemia reportó menos de 3.000 contagios. Estamos cayendo y espero que esa tendencia se mantenga definitivamente. Si el problema es que hay una preocupación mundial de una eventual nueva ola, ya depende del país, si es tercera, cuarta, pero una nueva ola de alcance mundial de variante Delta, que esta mirada de erradicar el virus, COVID-0, que va a desaparecer, no es realista. Si en las últimas semanas predominaban los pacientes bajo los 40 años internados en las UCI, el inicio de este mes muestra otra tendencia. El grupo sobre 70 años, el más afectado por la pandemia, volvió a incrementarse, pese a que más del 90% de este segmento ya está vacunado con las 2 dosis. Durante las últimas semanas hemos visto un aumento en las hospitalizaciones de pacientes mayores de 60 y mayores de 70 años, que son pacientes que debido a sus comorbilidades tienen estadías hospitalarias más altas, lo cual implica que la ocupación de las camas de UCI sigue estando muy alta. Puede deberse a un fenómeno que es la inmunosenescencia, que es una disminución de la respuesta inmune del adulto mayor, que podría explicar una cierta reducción de la inmunidad a pesar de la vacuna. Pero también pueden haber otras variables en juego, como es la mayor fragilidad del adulto mayor frente a las enfermedades. En noviembre, el 35% de los pacientes UCI eran adultos mayores.
Hoy representan el 17%, pero de acuerdo al Ministerio de Salud, seguirán aumentando conforme avancen las campañas de vacunación. En condiciones normales, los pacientes de más de 70 años y de más de 60 años también representan grupos de mayor riesgo. Por tanto, en el largo plazo y una vez que toda la población esté vacunada, los grupos de mayor edad y particularmente los más de 70 años van a ser un porcentaje muchísimo más alto que los grupos más jóvenes. La curva que marca la pandemia sube y baja muy rápido. Hace una semana había más de 45.000 casos activos, hoy son poco más de 22.000. Los cambios en el plan paso a paso parecen inminentes y apuntarían hacia mayores libertades, una decisión que es resistida por algunos municipios. El pase de movilidad, la verdad que es como un chip libre para que todo el mundo se traslade por las regiones y por el país. Debemos eliminar el pase de movilidad, debemos restringir el funcionamiento de centros de eventos, de los malls, de los restaurantes. En la comparecencia de esta jornada llamó la atención la ausencia del ministro Enrique París, justo el mismo día en que se aprobó su interpelación. Será el 20 de julio en el Congreso y estará a cargo del diputado de Revolución Democrática, Miguel Crispi. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que establece igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que desempeñen idénticas funciones en el trabajo. Igual pega, igual paga. Una iniciativa que obliga a las empresas a evaluar los puestos laborales y equiparar los sueldos para evitar la discriminación arbitraria. En promedio en Chile las mujeres ganan un 27% menos que los hombres. Así lo determinó la encuesta suplementaria de ingresos aplicada por el INE en el año 2018 y que dejó en evidencia la profunda brecha salarial en materia de género. Yo creo que no debería haber una brecha salarial entre hombres y mujeres porque ambos tenemos las mismas capacidades para cualquier puesto de trabajo. Deberían tener el mismo sueldo, no debería haber una diferencia por sexo. Una mujer que hace la misma pega que un hombre, que muchas veces hasta la puede hacer mejor y la hacen mejor a veces, te paguen menos, porque sí, solo por el hecho de ser mujer. Para reducir la brecha, la Cámara aprobó el proyecto A Igual Pega, Igual Paga. Iniciativa que consolida el principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres. La ley vigente solo aplica para empresas con más de 200 trabajadores. Además, el reclamo lo tiene que presentar la propia persona afectada. Pero no solo eso. En caso de incumplimiento, la legislación actual no obliga al empleador a corregir la diferencia arbitraria de remuneración entre trabajadores y trabajadoras. Con la ley actual, si se llega a acreditar la brecha salarial, la diferencia de salario entre hombres y mujeres, el empleador es castigado simplemente con una multa, no con, en el fondo, la igualación de los salarios. Y eso también lo corrige este proyecto de ley. El proyecto establece que el empleador deberá fijar una escala de remuneración a partir de la revisión de cada puesto de trabajo o función dentro de la empresa. Todo esto en base al método analítico de evaluación que determine la dirección del trabajo. Diferencias de sueldo no justificadas serán consideradas como discriminación salarial arbitraria. Siempre el que quiera burlarla va a encontrar la forma de hacerlo. Acá hay que apelar al espíritu de la norma. O sea, no corresponde que por un mismo trabajo, por una misma función, por una misma responsabilidad, por un mismo aporte a la empresa, se le pague distinto a hombres y mujeres. El proyecto, aprobado por 133 votos a favor y una abstención, fue despachado al Senado para su revisión. No es posible que después de tantos años de historia, de lucha, de la búsqueda de la igualdad plena entre hombres y mujeres, teniendo paridad en la Convención Constitucional, estableciendo algunas medidas que apuntan en la línea de la búsqueda de la igualdad de condiciones y oportunidades en Chile, sigamos teniendo brechas salariales. Acá no podemos esperar un minuto más que el gobierno no se pronuncie respecto a esta moción parlamentaria. Y no solamente eso, que le ponga urgencia y que también ponga las lucas, porque acá si necesitamos que la Dirección del Trabajo tenga una labor de fiscalización, eso se financia. El gobierno anunció la presentación de indicaciones durante el debate del proyecto en el Senado. Queremos indudablemente terminar con esta discriminación, pero también queremos que el proyecto que salga sea un proyecto donde los salarios no se vean disminuidos.
El proyecto A Igual Pega, Igual Paga establece que la Dirección del Trabajo deberá fiscalizar anualmente el principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres. Y los constituyentes de la Lista del Pueblo y de otras agrupaciones podrán reunirse y marchar hasta la Convención Constitucional el día domingo si es que respetan algunas medidas sanitarias. Eso sí, desde el gobierno aseguraron que quienes no sean miembros de esta instancia no van a poder sobrepasar un anillo de seguridad. Otra pregunta que surge, ¿quién va a presidir la convención? En este escenario, el domingo 4 de julio se comenzará a escribir un capítulo histórico de la vida republicana de nuestro país. Los jardines del ex Congreso cambiarán su tradicional rostro para convertirse en un salón al aire libre donde los 155 constituyentes se verán las caras por primera vez para dar inicio a la sesión de instalación de la Convención Constitucional que redactará la nueva Carta Fundamental. Sabemos que nos vamos a ver todos y todos el día domingo a las 10 de la mañana en el ex Congreso Nacional en Santiago. Ella es Cristina Dorador, científica, constituyente del Movimiento Independientes del Norte, uno de los nombres que suenan para liderar la convención. Esa será una de las primeras tareas que los constituyentes deberán resolver este domingo, determinar quién ocupará la presidencia y la vicepresidencia de la instancia. Muchos coinciden que una mujer debe encabezar la convención. Junto a Dorador hay otros nombres sobre la mesa que han promovido distintos sectores. Más que nunca necesitamos una persona que tenga capacidad de diálogo, que llegue a acuerdos. Por eso apoyamos a Patricia Póllicer como presidenta para la convención, porque ella da estas garantías, además es independiente. Para la presidencia hemos manifestado como Frente Amplio nuestro apoyo a Elisa Loncón, en tanto mujer y representante de pueblos originarios, que puede expresar la idea de una democracia paritaria y plurinacional hacia el futuro. Dorador, Póllicer y Loncón son nombres apoyados por independientes, por el Frente Amplio y por representantes de pueblos originarios. En la lista por el apruebo, que agrupa a los partidos de la Unidad Constituyente, están definiendo su apoyo a una de ellas. En Vamos por Chile, varios constituyentes coinciden que no importa si la convención la preside un hombre o una mujer. Incluso se ha barajado el nombre de un miembro que no es de sus filas, el independiente por el Partido Liberal Agustín Esquella. Para mí lo esencial es que sea una persona que respete la legalidad de este proceso y haga respetar las normas que regulen el trabajo de la convención y que le dé garantías. La definición de la presidencia la conoceremos este domingo, ceremonia al aire libre para respetar los protocolos sanitarios, medidas que ya están en marcha y que fueron anunciadas este jueves por el gobierno. Hemos dispuesto para los miembros de la Convención Constitucional la posibilidad de hacerse exámenes de antígenos tanto en la región en la que se encuentren o en la región metropolitana o bien cuando arriben a Santiago. Exámenes que se realizarán desde este jueves. Al ingreso del ex Congreso, cada constituyente deberá someterse a una medición de temperatura. Además, recibirán un kit sanitario para su protección. Las autoridades también han llamado al autocuidado debido a las actividades convocadas previas a la ceremonia oficial. La Lista del Pueblo llamó a una marcha desde la Plaza Baquedano a las 8:15 de la mañana. Hasta ahí también llegarán los representantes del Partido Comunista. El Frente Amplio analiza un encuentro en el barrio Yungay y los constituyentes mapuches realizarán una ceremonia en el Cerro Huelén, Cerro Santa Lucía. Donde vamos a poder conectarnos espiritualmente para llegar con la mejor de las fuerzas y sobre todo con la mejor de las voluntades para poder dialogar de cara al país. La Lista del Pueblo, del pueblo mapuche y también del Partido Socialista se han acercado a la Intendencia porque quieren ir caminando al trabajo de la convención. Le hemos señalado, y ellos se han comprometido a cumplir con eso, que lo pueden hacer cumpliendo todas las normas sanitarias, alcohol gel, lavado de manos, distanciamiento físico. Sin embargo, representantes de la Lista del Pueblo han asegurado que pretenden arribar a la sede de la convención con los manifestantes que adhieran a la marcha. Va a haber una zona y un perímetro de exclusión para que se pueda asegurar que quienes entren a ese perímetro, que está el perímetro cercano, por supuesto, al ex Congreso, sean los convencionales constituyentes. Si una persona no tiene la credencial para ingresar, no va a poder seguir. Bajo esa premisa, algunos ciudadanos no podrán llegar al ex Congreso como invitan algunas convocatorias. El llamado a hacerlo es en forma pacífica, acorde a un día histórico, 4 de julio, cuando finalmente comience a sesionar la Convención Constitucional. 25 minutos. Vamos a la pausa y ya volvemos. Nacional.
Con noticias del mundo volvemos a medianoche. Les contamos que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió durante la tarde de este jueves con familiares de los afectados tras el derrumbe del edificio Champlain Towers en Miami. El mandatario salió desde la Casa Blanca acompañado de la primera dama, Jill Biden, y llegó hasta Florida, donde se reunió con las autoridades locales y familiares de las víctimas. Tras una semana de esta tragedia del derrumbe del edificio de Miami Beach, los rescatistas han logrado ubicar al menos 18 cuerpos. Sin embargo, 145 personas continúan desaparecidas tras el colapso de Champlain Towers y los socorristas advierten que ya se empiezan a perder las esperanzas de ubicar sobrevivientes. Los últimos cuerpos encontrados corresponden a 2 niños de 4 y 10 años de edad. Al menos 16 de las víctimas ya han sido identificadas por las autoridades. Creo que las familias están siendo muy realistas, pero esto no significa ni sugiere que debamos detenernos. Creo que debemos continuar y tratar de recuperar esos cuerpos. Además de la asistencia local, es necesario determinar la causa del colapso y saber qué tan seguros son los edificios cercanos. Los príncipes William y Harry inauguraron juntos la estatua de Lady Di en el mismo día en el que habría cumplido 60 años. El monumento, que fue encargado en 2017, estará ubicado en el Jardín Sunken del Palacio de Kensington, que es la residencia actual del príncipe William y que era la residencia de la princesa Diana en Londres. Este jardín se encuentra en el Hyde Park, que es abierto al público, por lo que la gente podrá ir a visitar la estatua de Lady Di de forma gratuita a partir ya de este viernes, en lo que fue la primera aparición de los hermanos juntos desde el funeral de su abuelo, el duque de Edimburgo. Ambos señalaron que con esta estatua quieren recordar el amor, la fuerza y el carácter de Lady Di, que la convirtieron en un motor de cambio para mucha gente en el mundo. Durante este evento, los príncipes estuvieron acompañados de sus tíos, sus tías, y aseguraron que esperan que la estatua sea vista para siempre como un símbolo de su vida y su legado. Además, agradecieron a quienes mantienen viva la memoria de la princesa que falleció en un accidente de tránsito en 1997. Y cuando el reloj marca la 1 de la madrugada con 35 minutos, damos fin de esta forma al bloque informativo de medianoche. Matías. Muchas gracias, Marco Fleming. Y nos vamos de inmediato a nuestra pantalla grande, donde revisamos de inmediato también el informe del tiempo. Para hoy en Santiago, en la región metropolitana, tendremos cielo despejado y una máxima probable de 19 grados. En tanto, en Ovalle, región de Coquimbo, habrá cielo parcial y una máxima probable de 24 grados. Revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl con la Intendencia Metropolitana, que emite una nueva alerta ambiental por mala calidad del aire. Bueno, en 24horas.cl puede encontrar esos detalles de esta información, así como todos los contenidos que han producido las distintas plataformas de TVN. Con esto nos despedimos. Que tenga muy buenas noches, que descanse y nos reencontramos muy pronto. Buenas noches, gracias por venir.